Hola a todos, bendiciones. Hoy hacemos otro episodio de complemento. Vamos a hablar del tema que nos compartieron, que era el doble ánimo. ¿Sale? Así que, pues yo creo que es un tema de mucha bendición, que si lo ponemos en práctica va a ser muy claro, vamos a tener muchas cosas muy claras en nuestra vida y quiero compartírtelas hoy. ¿Sale? Así que, pues sin más ni más, vamos al tema y vamos a compartir. Doble ánimo. ¿Estamos? Vamos a ver qué nos dice. Esta cita fue sacada de la carta de Santiago, la carta de Pablo a Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es enemigo del crecimiento. Es algo que nosotros debemos tener con claridad, que el tener doble ánimo es algo que va a impedir que nosotros crezcamos. Pero ¿qué es el doble ánimo? Porque muchas veces hablamos de ánimo, échale ganas, aliento, eso, pero no. En la Biblia, cuando se refiere a esta palabra doble ánimo, es ditsuhos, de doble ánimo. Uso del adjetivo vacilante, caracterizado por la dualidad de uno, como los propios deseos o pensamientos, que están en oposición el uno al otro, especialmente cuando resulta en una falta de decisión. Y eso es tremendo. ¿Cómo son las personas de doble ánimo? Si nosotros vamos dejando aquí claro, entonces vamos viendo que la misma palabra, cuando la traducimos o la vemos en el original, vemos que es una persona vacilante, una persona indecisa, una persona que solita se pone el sí y el no y no puede decidirse, se vuelve una persona indecisa. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, pues vamos a ver cómo es una persona de doble ánimo. Entonces, pues vamos a escudriñarlo con la palabra, que es la parte más importante. Son personas que no toman decisiones firmes o claras. Una persona de doble ánimo es una persona que no toma decisiones firmes o claras. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a verla en diferentes versiones. Dice, en Santiago 1.8, nueva versión internacional, dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Traducción lenguaje actual. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y nueva traducción viviente. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hace. Por eso me gusta mucho a mí ver otras versiones porque nos da claridad de algunos puntos. Nos damos cuenta que el mismo versículo que utilizamos en la revisión Reina Valera 60, 1960, nos damos cuenta que cuando lo vemos en nueva traducción viviente, cuando lo vemos en lenguaje actual, nos damos cuenta que nos da otra perspectiva. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer referencia a todos los puntos que vimos, vamos a encontrar las características de unas personas de doble ánimo. ¿Cómo es las características de las personas de doble ánimo? Dice, son inconstantes en todos sus caminos, indecisos en todo lo que hacen, no es confiable, no son personas confiables, no toman buenas decisiones y la lealtad la tienen dividida y son inestables en todo lo que hacen. Tal vez tú conoces alguna persona así, una persona de doble ánimo, porque muchas veces pensamos que doble ánimo es estoy en la mañana triste y en la tarde alegre, estoy no, no, no. Una persona a la que se refiere la palabra de Dios de doble ánimo es una persona que cae en estas características. Es inconstante, lo que empieza no lo termina, es indeciso, no se decide si hacer una cosa o hacer otra. Es una persona que le cuesta trabajo, que no es de confianza porque no sabe si va a llevar a cabo lo que tú le encargues, lo que tú le pidas, porque sabes que todo lo deja a medias. Es una persona que normalmente no toma buenas decisiones, una persona que en vez de tomar la decisión correcta o lo que era por obvio o lógica lo correcto, no lo hace. Entonces, eso caracteriza a personas que pues que no tienen lo que deberían de tener, o sea, ese ánimo correcto o la actitud correcta, son personas de doble ánimo, así lo describe la Biblia.
Y también dice son personas que la lealtad la tienen lealtad dividida y son inestables en todo lo que hacen. Y algo más tremendo de las características que tienen estas personas es lo siguiente: no reciben nada del Señor. Y eso es algo que a mí me impacta demasiado cuando vemos la palabra, cuando vemos cómo Dios lo describe. Y si tienes dudas dónde lo leímos, esto está en traducción lenguaje actual. Y lo dice así, ahí son los dos versículos juntos. Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Qué impactante es esto, qué impactante es darte cuenta que no recibirán nada del Señor porque no son confiables, porque no toman buenas decisiones, porque no han tomado firmeza en lo que hacen. Bueno, entonces literalmente nosotros podemos ver en la palabra que a Dios no le gusta la gente indecisa, no le gustan los indecisos. Donde lo dice Apocalipsis 3, 15, 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros leemos este versículo, estos versículos, pues nos imaginamos algo muy espiritual, muy así de, y Dios nos va a vomitar y todo, pero yo quiero que leamos en otra traducción para que quede muy claro, y esto es tremendo, ¿cómo lo vamos a leer? Escucha. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Fíjate que ya cambian las cosas. Nosotros decimos, bueno, es que no soy completamente espiritual, aún me falta, estoy en el proceso. No, 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 no. La palabra en traducción lenguaje actual dice, a ver, yo sé que no me obedeces en todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano, me encanta cómo lo dice, o de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Qué tremenda esta palabra. Cuando nosotros vemos aquí, Dios quiere gente decidida, gente que ubique dónde está su lealtad. Vemos, si no me equivoco, Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo, Santiago 1.8 dice, tu lealtad está dividida, o Dios o el mundo. ¿Qué quieres? Y Dios cuando habla de esto dice, tienes que decidirte, o sea, no se trata de que me obedezcas un poco, o sea, o me obedeces o no me obedeces, me haces caso o no me haces caso, no te quedes a medias porque te voy a vomitar, no quiero que hagas las cosas, solo voy a cumplir poquito con la iglesia. Y el problema es que estamos cayendo hoy en día en todo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente se conforma con solo ir los domingos, ir tal vez los miércoles, y todo lo demás de la semana se le olvida obedecer a Dios, se le olvida agradar a Dios, se le olvida hacer las cosas conforme a Dios le agrada. Solo fingen estar bien los domingos, solo fingen agradar a Dios los domingos o los miércoles o los días de servicio, pero todo lo demás de su vida toman decisiones sin preguntarle a Dios, toman acciones sin querer agradar a Dios. Y todo eso va afectando su vida. ¿Por qué? Porque no han decidido, porque son de doble ánimo, se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos y por todo lo que traen en su corazón. Entonces es muy interesante esto, como la palabra nos dice, o sea, no se trata de que me obedezcas poquito, o sea, no porque hagas algunas cosas bien, todo va a estar bien, no, no, o es todo o es nada. Estoy en todo tu día, en todos tus días, en todo momento, en cada momento, estés con gente, no estés con gente, estés en la iglesia o no estés en la iglesia, estés en tu trabajo, estés en la escuela, pero estoy todo el tiempo o no estoy ninguno. Porque el único que se está engañando eres tú. Y eso es tremendo. Entonces, nosotros debemos de entender, tú decides dónde, pero Dios dice por dónde. Algo que debemos de entender bien claro es que las decisiones son las que nos van a ayudar a empezar a cambiar. Las decisiones son las que nos van a ayudar a cambiar, a saber o decidir qué es lo que vamos a hacer. Cuando una persona es indecisa, es de doble ánimo, debe de entender esto, que para Dios algo que le agrada es que nosotros tomemos decisiones, por eso nos regaló un libre albedrío, y yo lo he dicho en la iglesia, que lo digo con todo amor y respeto, por eso nos regaló un cerebrote así enorme, hermoso, que podemos utilizar, y debemos de estrenarlo antes de llegar al cielo. Entonces, a él le gusta que nosotros decidamos, a él le gusta que nosotros tomemos decisiones. Yo ponía esta frase, tú dices a dónde,
pero Dios dice por dónde. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Pues lo dice su palabra. Proverbios 16:9, perdón, dice, el hombre planea su futuro, pero Dios marca el rumbo. O sea, tú vas a decidir a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, qué familia quieres tener, cómo van a ser las cosas, qué carrera vas a estudiar. Pero Dios te va a decir por dónde, o sea, cómo va a utilizar eso, cómo va a buscar llegar al anhelo, al sueño de tu corazón, pero Dios va a marcar por dónde, no como tú quieras, no como tú esperas, sino como Dios lo quiere hacer. Otra, tú dices si bendición, perdón, tú dices si bendición o maldición. O sea, ahí vemos que otra vez tenemos que decidir. Deuteronomio 11, 26, 27 dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. Qué tremendo, o sea, Dios nos regala ese privilegio de poder decidir, nos ha regalado el libre albedrío y es a través de cual nosotros podemos decidir. Mucha gente ha caído en esta falsa religiosidad de agarrar y decir, bueno, yo todo lo dejo en manos de Dios, pero no hacen nada, no actúan, no caminan, no avanzan. Y eso es algo que tenemos que cambiar porque Dios nos regaló el libre albedrío para tomar decisiones. Ya sé el problema, ¿cómo lo resuelvo? O sea, si el día de hoy tú compartiste este mensaje o alguien te lo compartió, tú lo estás oyendo y te acabas de dar cuenta que tú eres una persona de doble ánimo, una persona que dice una cosa y hace otra, una persona que dice hacer algo pero reacciona de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esas personas que dicen, no, ahora sí voy a servir en la iglesia, pero no llegan. Esas personas que dicen, no, ahora ya voy a tratar mejor a mi esposa, a mi esposo, pero a la primera revientan. Entonces son personas que no cumplen lo que dicen, o sea, desde diferentes puntos de vista, porque muchas veces hay gente que juzga. ¿Has oído esto de los psicólogos que dicen el reflejo, la acción del reflejo, que muchas personas te molestan o no te caen bien o te incomodan o te hacen explotar porque tú te ves reflejado en ellos? Lo que a ti te molesta de ellos es lo que te molesta de ti. Y hay muchas personas que se atreven a juzgar a otros, a señalar a otros, porque no cumplen lo que dicen, pero ellos tampoco lo hacen de otra o en otras áreas o de otra manera. Entonces, bueno, ya si el día de hoy te diste cuenta que a lo mejor estás teniendo un doble ánimo, que eres una persona inconstante, que no alcanzas metas, que no alcanzas proyectos, que estás aquí y allá, que no te has decidido por seguir a Dios correctamente, que no has tomado decisiones claras, ya encontramos el problema. Y siempre lo he dicho a todas las personas en la iglesia cuando las pongo a predicar, a compartir, bueno, ya encontraste el problema, eso es lo de menos, porque hay mucha gente que dice, yo ya sé que tengo un problema, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo puedo resolver? Y algo que me encanta de la palabra de Dios es que no nada más nos exhibe y nos hace ver nuestros defectos y nuestros problemas, sino también nos da soluciones. ¿Cuál sería la solución? Vamos a verlo. Dice, ya sé el problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? O sea, ya sé que tengo un problema, soy de doble ánimo. Tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Pero pastor, eso es lo que me cuesta, es el problema. Bueno, debemos de quedar algo bien claro. Dice la palabra de Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. En otra versión, nueva traducción viviente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. ¿Qué significa esto? Tienes que entender, y en este video espero que hoy entre en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, entender bien claro, entender que las decisiones no son palabras, son acciones. Basta de solo hablar, basta de solo hablar. De lengua me echo un taco, dice un dicho mexicano. Así que basta de solo hablar, o sea, debes de entender que decidir es accionar. Yo no puedo agarrar y decir sí y no hacer nada. No puedo agarrar y decir no y estar haciendo algo. Entonces, si dije sí, dice la misma palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Accionar es a través de haber decidido. Muchos de nosotros, algo que nos cuesta es entender esto, que yo
no se trata solo de hablar, se trata de actuar, pero muchas veces lo hacemos porque nos dejamos llevar por emociones. Las personas de doble ánimo normalmente están guiadas por sus emociones. Y es bien importante entender esto, que no podemos confundir decisión con emoción. No podemos confundir el hecho de sentir algo a decidir algo. Muchos de nosotros hemos escuchado, platicaba una vez con alguien en la iglesia y me decían, es que pastor, a mí me enseñaron que el perdón es algo que se siente. Si yo no siento perdonar, yo no tengo que perdonar. Y esa es una de las mayores mentiras, de los peores errores. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. El amor no es solo un sentimiento, un amor verdadero es una decisión. Entonces, cuando yo debo de entender esta parte, un día trataba de explicárselo a alguien. A ver, tu fe se debe de anteponer, debe estar sobre tus emociones, porque la fe no es una emoción, es una decisión. Tú decides creer, tú decides caminar, tú decides confiar. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a tomar decisiones, pero muchos tenemos miedo de decir, bueno, ¿cómo tomo la decisión correcta? ¿Cómo sé que no voy a volver a equivocarme? Veíamos que una persona de doble ánimo normalmente siempre ha tomado malas decisiones y se equivoca de una a otra y tiene miedo hasta decidir. Pero hoy me están diciendo que tengo que decidir. ¿Cómo lo hago? Pues a través de la palabra. Si te sirve, en este mismo canal de restauración hemos estado transmitiendo unas prédicas que se llaman filtros. ¿Para qué sirven los filtros? Para yo agarrar y poder tomar decisiones correctas. Entonces, es parte de lo que estamos viendo. Así que, pues sigamos con la palabra. Yo debo entender esto. Entender que las decisiones no son palabras, son acciones. Si lo puedes repetir en voz alta, grabártelo en tu mente, en tu corazón, estaría de pelos, estaría de lujo. Y vamos a la palabra. Santiago 4:8. La misma palabra nos da respuesta a qué tenemos que hacer. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí está un poquito lo que yo te decía. Cuando tú purificas el agua, ¿cómo lo haces? Pues la tienes que filtrar, la pasas por filtros para que el agua sea purificada. Entonces aquí habla, dice, purifica tu corazón. O sea, ¿cómo le hago para purificar mi corazón? ¿A qué se referirá todo eso? Pues vamos a hacerlo una vez más, vamos a leer diferentes versiones para que esto nos dé una mayor claridad, ¿vale? Dice así, mismo versículo, nueva traducción viviente. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahí podemos ver, nueva traducción internacional. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Volvemos a mencionar purificar. Y vamos con traducción lenguaje actual. Y me encantó esta versión. Fíjate cómo lo dice. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Qué hermosa palabra. Háganse amigos de Dios. O sea, no solo lo busquen, no solo se acerquen a Él, háganse amigos de Él. Y Él va a ser amigo de ustedes, porque si hay alguien que sabe ser amigo es Dios. Pecadores, dejen de hacer el mal. O sea, así de tajante es esto. O sea, si sabes que estás pecando, deja de hacerlo. Punto. No, pero es que no, o sea, decide, toma decisión de dejar de hacerlo, somete los pensamientos a la voluntad de Cristo. Si estás pecando a través de los celos, a través de la ira, a través de algún vicio, mete esos pensamientos de deseo, de desenfreno, de coraje, de ira a los pies de Cristo, somételos a la voluntad de Dios. Sigamos, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Fíjate, el doble ánimo. Quiero amar a Dios, o sea, yo conozco mucha gente que quiere amar a Dios. Yo conozco mucha gente allá afuera que si tú los conoces de primera impresión te caen súper bien, no son malos, pero son gente que roba, que secuestra, que asalta y que a lo mejor algunas veces también ha matado. Yo lo decía en un tiempo que Dios nos permitió estar en otro estado, que se dedicaban al narcotráfico, poder trabajar con personas de ese tipo. Y de verdad yo conocerlos tenían ciertos códigos, ciertas reglas que yo decía, wow, eh, si yo no supiera lo que están haciendo, o sea, diría son gente honorable, gente de valores, pero al fin y al cabo todos esos valores se venían abajo con su forma de vivir, su forma de trabajar, que se dedicaban tal vez a vender droga, a dañar gente
y era un contraste horrible. Pero a veces pasa así. Quieren amar a Dios, pero también no quieren dejar de pecar. Así que aquí lo dice, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. No hay más. Así o más claro. ¿Qué quieren hacer? ¿O Dios o el mundo lleno de pecado? Así que eso es bien tremendo, el que nosotros podamos leer la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a dejar yo ser una persona de doble ánimo? Pues tomando decisiones, y entendemos que las decisiones son acciones. Entonces, conforme a lo que hemos leído, pues saquemos algunos puntos. Acciones para dejar el doble ánimo. Uno, acercarnos a Dios. Y lo veíamos en los versículos que era hermoso como lo decía, o sea, no solo te acerques, porque, y lo dice, si tú te acercas, Él se acerca. Si tú abres tu corazón, Él lo va a abrir a ti. Y me encanta cómo lo leíamos en traducción lenguaje actual. Si tú no busques solo acercarte, busca ser su amigo, busca ser el amigo de Dios y Dios va a ser tu amigo. Siguiente, deja el pecado, deja el pecado, hay que dejar el pecado, punto. O sea, si sabes que es pecado, deja de hacerlo. Si los celos anormales, si la ira anormal, si el vicio, si la falta de fe, no sé en qué área tú estés pecando, pornografía, mentiras, vicio, apuestas, estás vendiendo cosas robadas, estás participando de la corrupción, estás mintiendo todo el tiempo, estás viendo a las mujeres con lascivia, estás, o sea, infinidad de pecados, o sea, todos, o sea, no se refiere a, bueno, el doble ánimo nada más es como que a no oro mucho, a no leo mucho, no, ¿qué estás pecando? ¿Cómo estás pecando? Le estás faltando el respeto a tus padres, le estás faltando a tu matrimonio, le estás faltando a la iglesia, a tu servicio, ministerio, ¿cómo estás pecando? Deja de pecar. Siguiente, purificar el corazón. Y esta parte era la que hablábamos nosotros, la que estábamos diciendo, a través de cómo, de filtrar. ¿Cómo purifico mi corazón? Pues debo de entender que en mi corazón habla la palabra de Dios, una palabra que dice concupiscencia. ¿Qué es esto? Los deseos oscuros, los deseos hacia lo malo que hay en nuestro corazón y no lo podemos negar. Eso está en la naturaleza del ser humano, ¿no? Hay canciones así de que una aventura es más bonita, así es prohibida, cosas así. Entonces, el ser humano está llamado a lo prohibido, el ser humano está en su corazón, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos que purificarlo, tenemos que aprender a tomar decisiones no con las emociones, no con la carne, no con los deseos, sino conforme a la fe y la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los filtros, a través de poner principios, filtros en nuestra vida que nos van a ayudar a tomar decisiones. Un ejemplo de eso, decíamos, uno de los filtros que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón principal es todo lo que haga, todo lo que decida debe de agradar a Dios. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues leyendo su palabra. ¿Qué le agrada a Dios? El siguiente punto, vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la siguiente acción? Decidir Dios o el mundo. Ya tienes que decidirte. No, es que no siento que sea mi tiempo, es que no se trata de que sientas. Si vas a sentir, siempre vas a sentir ganas de pecar, siempre vas a sentir ganas de no comprometerte, siempre vas a sentir mil cosas. Lo veíamos la enseñanza pasada, también está en este canal, que veíamos, ¿no? Lo que le pasaba a Moisés, que le decía, quita el calzado de tus pies. ¿A qué se refería? A esta parte de tomar decisiones, de quitar el miedo al compromiso, de quitar muchas cosas. Entonces, es tiempo de decidir Dios o el mundo. Dios, mucha gente dice es que no soy perfecto, no le quiero fallar a Dios. O sea, Dios no te buscó porque eres perfecto, Dios no te buscó porque ya eres firme. Dios te buscó porque quiere transformarte, porque Él sabe que puedes ser mejor de lo que eres el día de hoy, que puedes estar mejor de lo que estás el día de hoy, que Dios puede tener una mejor familia para ti, puede restaurar tu casa, tu matrimonio, tu familia y te va a dar una mejor condición que la que vives ahora. Y el último punto, bueno, no, antepenúltimo, ser leal y ser constante en mi decisión, en mi decisión, ser leal a lo que he decidido. Si yo ya decidí seguir a Dios, si yo ya decidí servirle, yo debo ser constante con eso, yo debo de ser leal a eso. Entonces, ahí. Y el último punto, y este me encanta, porque lo que veíamos es cuál será el resultado. O sea, si yo empiezo a hacer estas acciones, ¿cuál va a ser mi resultado? O sea, si yo empiezo a tomar estas acciones de acercarme a Dios, de dejar al pecado,
Pues hay algo muy real. Dios y la palabra es palpable, es real, y a toda acción viene una reacción. Entonces debe de haber resultados. Si yo lo estoy haciendo correctamente, va a haber resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Pues veámoslo conforme a lo que hemos estado viendo en la palabra. Dice que si tú eres de doble ánimo, eres inconstante en todos los caminos. Si tú tomas acción, lo que va a suceder es que ahora serás constante y el que persevera alcanza. ¿Cuántas cosas por no ser constante no alcanzaste? ¿Cuántas cosas por dejar las cosas a medias, por no querer terminar, por no te quedaste sin la bendición, sin un pago, sin ningún bono, sin alguna remuneración o algún proyecto que se quedó a medias? Si dice indeciso para todo, fácil. Si tú empiezas a tomar decisiones claras, dices, será decidido. El que sabe qué quiere, sabe qué hacer. Así de fácil. Si tú sabes qué quieres, sabes a dónde vas, sabes qué tienes que hacer y sabes en dónde te tienes que enfocar. Una persona indecisa no avanza porque no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué dirigirse. Yo, por ejemplo, en las pláticas de matrimonios, le pregunto a los jóvenes cuando se van a casar, ¿qué tipo de matrimonio quieren y para qué se casan? Si tienen claras esas dos cosas, yo creo que van de gane excelentemente porque saben hacia dónde van y qué quieren hacer. Pero si no lo tienen claro, si no lo contestaron y si no lo tienen constante en su mente, siempre se van a perder y van a pelear por cosas que no tienen sentido, van a caer en situaciones que no tenían que haber caído porque no tenían clara esta decisión. Siguiente, no es confiable. Una persona de doble ánimo no es confiable. Pero si tú tomas acciones, serás de confianza. Y eso abre muchas puertas. Créeme que cuando tú te vuelves una persona confiable, una persona en la que los demás saben que pueden confiarte algo, que si empiezan algo lo vas a terminar, que si ponen en ti algo lo vas a proteger, lo vas a guardar, vas a llegar al final de lo que te propongas, se te van a abrir muchas puertas. Una persona de doble ánimo dice no toma buenas decisiones y no sé si te ha pasado, a veces hay alguien así en la familia que todo le sale mal, que hasta decimos no, si ya, hazte una limpia, estoy jugando, ¿no? No, o sea, realmente decimos no, ya acércate a Dios, arrepiente y lo peor es que muchas veces pues ya conocen de Dios, son cristianos y aún así decisión mala tras decisión mala, fueron a un mal doctor, estuvieron en un mal negocio, hicieron un mal convenio, se dejaron engatusar, confiaron en alguien que no tenían, o sea, se vuelven horribles esas decisiones y parece que de mejor a mejor van de peor a peor. Pero cuando tú tomas acciones, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le buscas a Él, pues Él va a ser el mejor amigo para orientarte. Entonces te va a ayudar a tomar buenas decisiones y buenas decisiones siempre van a traer buenos resultados. Y los buenos resultados a todos nos agradan, a todos nos llenan, a todos nos traen confort, nos traen fortaleza, nos traen bendición. Un buen resultado siempre te motiva y te anima. Siguiente, dice, los de doble ánimo tienen una lealtad dividida, pero si tú tomas acciones, te aferras a buscar a Dios, a serle leal y te vuelves leal, dice, serás leal y lo que siembras cosechas. Y esto es una palabra tremenda. Cuando tú eres leal a Dios, vas a obtener fruto de haber sido leal a Dios. Y no solo con Él, sino la gente, tú estarás sembrando y vas a cosechar lealtad de la gente, lealtad. Si pones un negocio vas a tener lealtad de tus trabajadores, si tienes un proyecto vas a tener lealtad de tus amigos, vas a tener lealtad de tu familia. ¿Cuántas veces hemos visto los casos de que los primeros que le roban, los primeros que traicionan son los de la familia? Pero si tú eres leal a Dios, Dios va a hacer que todo tu entorno sea leal contigo. Y por último dice, o penúltimo, inestable en todo lo que hace. Cuando tú tomas acciones y te vuelves estable, la estabilidad trae paz. Lo primero que trae la estabilidad es paz. Trae seguridad, trae calma y cuando hay un lugar seguro, un lugar de paz, de antemano eso trae descanso, trae confort y la paz o el estar estable trae crecimiento. Entonces, wow, ¿qué más podemos pedir? O sea, aquí tenemos una lista, si tú puedes, guarda este video o anótalo en una hoja, la lista de lo que tiene que empezar en tu vida a pasar cuando tú decides purificar tu corazón, cuando tú decides confiar en Dios, acercarte a Él y dejar de ser una persona de doble ánimo.
Y lo más tremendo, Dios le da todo. Veíamos que el lenguaje actual decía, a las personas así Dios no les da nada. Pero si tú eres una persona con el ánimo correcto, no de doble ánimo, sino bien enfocada, decidida, que vas, caminas, Dios le da todo. Dice la palabra de Dios y lo vemos en la historia con Josué, cuando Dios le dice a Josué, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. O sea, tú camina y yo te bendeciré. Y la misma palabra dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Tú tienes que caminar, tú tienes que decidir, tú tienes que actuar. Una persona de doble ánimo normalmente no camina, no avanza, está esperando que alguien lo lleve, que algo le empuje, que algo le dé seguridad, porque si no, no camina. Entonces eso es tremendo. Y quiero cerrar con este versículo para que tú veas que esto es de parte de Dios y es increíble cuando tú decides, cuando tú te vuelves una persona firme, estable y es tremendo. Fíjate cómo dice Eclesiastés 2, 24 al 26. Entonces llegué a la conclusión, esto lo dice el rey Salomón, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. O sea, si tú no tienes a Dios, tú no vas a poder disfrutar tu comida, tu bebida, y vas a sentir que tu trabajo es una carga y un pesar. Y créeme que a unos domingos anteriores, miércoles, lo he platicado, que mi trabajo hubo una temporada que se me hacía lo peor que me pudo haber pasado y gracias a entender esta palabra, acercarme a Dios, hacerlo correctamente, se volvió un lugar de bendición para mi vida y dije, no, no pude haber tenido un mejor trabajo que este. Pero eso lo dice bien claro Salomón, esos placeres provienen de la mano de Dios. Y Salomón reflexiona y dice, pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? O sea, esas personas que no creen en Dios, que no confían en Él, ¿cómo podrán disfrutar de la vida, de las cosas que Dios ha preparado? Y esto está tremendo. Cierro con esta palabra, escúchala. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. O sea, si tú buscas agradar a Dios, porque mucha gente, bueno, ¿para qué me hago? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué le sigo? ¿Para qué esto, aquello? Si tú buscas agradar a Dios, Dios te dará sabiduría, conocimiento y alegría. Y fíjate cómo dice, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento, así lo decía Salomón. O sea, ¿para qué trabajamos por muchas cosas materiales si al final de cuentas Dios se lo va a dar a quien Dios le agrade? A quien Dios vea que agrada su corazón, que se esfuerza para Él, que lucha para Él. Y esa es una cita tremenda, increíble, que si tú la entiendes, tú la tomas para tu vida, puede transformar tu vida, puede transformar tu corazón. Así que tú decides qué quieres hacer. Seguir siendo una persona de doble ánimo o una persona estable que busque, que ame a Dios, que le agrade con todo el corazón y que busque ser firme y que de ahora en adelante pueda ser esa persona estable, esa persona que ya no sea indecisa, que no sea que sí, que sí me quedo, que me voy, que quiero, que no quiero, que empiezo, que no empiezo, sino que empieces a tomar decisiones. Y si tienes miedo a tomar decisiones, pon filtros, pon reglas que sean esos parámetros que digas, si esta decisión que voy a tomar no agrada a Dios, no la voy a tomar. Si esta decisión la está gobernando mis emociones, que era la prédica del rey de los árboles, entonces no, porque debe ser tomada por fe, por decisión, no por emoción, no por un sentimiento. Entonces, aprovecha que están aquí y no nada más con nosotros. Yo sé que hay grandes predicadores en las redes, pero que te ayuden a impulsar, a poner filtros en tu vida para tomar decisiones. Un libro que te puedo recomendar es el libro de Filtros del pastor Robert Barriger de la iglesia Camino de Vida. Y así hay varios libros, pero uno que me ha agradado mucho fue ese. Y el principal, la Biblia. La Biblia es el libro principal donde vas a encontrar todas las cosas que le agradan a Dios. Así que espero que haya sido bendición este tema, que Dios te bendiga y si es de bendición para ti y crees que es algo bueno, algo importante, algo interesante, puedes compartirlo con alguien más. Si quieres dejar algún comentario, alguna pregunta, puedes dejarlo. ¿Sale? Bendiciones a todos, que Dios los bendiga.